Hola a todos, estimados estudiantes de primer año de preparatoria del Instituto Corima, que están cursando la materia de filosofía. La clase anterior hablamos sobre las normas y vimos los diferentes sistemas normativos. En esta clase vamos a hablar de las normas éticas fundamentales. Vamos a comprender precisamente cuál es la jerarquía de las leyes, ¿sí? Que se divide precisamente en dos, en la ley eterna y la ley natural, y que se expresa en la ley positiva. Bien, entonces, ya hemos hablado que las normas éticas son las referencias con las que debe cotejarse todo acto humano para que pueda catalogarse como bueno o malo. Estas normas no se refieren únicamente a nuestra conducta exterior, como en el caso de las normas jurídicas o las normas de algún club social o deportivo. Esto quiere decir que las normas éticas residen en el interior del hombre, en sus pensamientos, deseos e intenciones más íntimas. Como ha quedado visto, las leyes manifiestan una ordenación de mayor a menor, ¿sí? En vista de su origen y contenido. En primer lugar, la ley eterna que está en la mente divina desde siempre. En segundo lugar, se encuentra la ley natural, grabada en la naturaleza de las cosas. Y en tercer lugar, lo ocupan las leyes positivas, que son un complemento de la ley natural. Es necesario, pues explicar de manera breve estos tres tipos de leyes para que puedan resolver las páginas que a continuación les mencionaremos. Número 1, vamos a hablar de la ley eterna, ¿vale? Bien, entre todas las leyes está en primer lugar la ley eterna, es decir, la ley que está desde siempre en la mente de Dios y que rige el universo en todos sus aspectos. La ley eterna rige a los seres materiales y entonces toma el nombre de ley física. Estas leyes se realizan de un modo fatal y necesario. Pero la ley eterna rige también al hombre, que es libre y por tanto le impone preceptos que no se cumplen de un modo fatal y necesario. Esta participación de la ley eterna en la naturaleza humana es lo que se llama ley natural. Número 2, la ley natural, y que aquí la tenemos. Es una participación de la ley eterna. Está inscrita en la naturaleza humana y tiene como finalidad regir los actos libres del hombre. Esta ley natural tiene la propiedad de ser universal e inmutable, o sea, es decir, que no cambia nunca. ¿Sí? Vamos a ver qué significa precisamente de manera más concreta, qué significa que sea universal e inmutable. Universal quiere decir que esta ley es válida para todos los hombres, de cualquier raza, época y lugar. La razón de esto, como hemos mencionado, es que la ley eterna está inscrita en la naturaleza humana, que es la misma en todos los seres humanos. De aquí se deriva que todo hombre, por el hecho de serlo, tiene grabada en sí mismo esa ley natural, a la cual debe someterse. Por ejemplo, ¿no? Algo concreto, todo hombre está regido por el instinto de conservación, de sociabilidad, de conservación de la especie, etc. ¿Sí? Otra propiedad de la ley natural es que es inmutable, es decir, no cambia con el tiempo, puesto que la naturaleza humana no cambia. Aquí es preciso que aclarar que aunque la ley natural no cambie, sí puede cambiar el conocimiento que de ella tengan los hombres en las distintas épocas y culturas, ¿sí? Entonces, en resumen, la ley natural se constituye en la expresión más objetiva y fiel de lo que es el orden querido por la razón divina en la conducta humana. Acatar esa ley es asumir la naturaleza humana en aquellos aspectos que han sido dejados al cumplimiento libre y meritorio del hombre. Su contenido no puede ser más sencillo, es decir, hay que hacer el bien y evitar el mal. Hay que respetar la vida humana, hay que seguir la razón, ser sociable, respetar los derechos de los demás, etc. Aquí llama la atención que Santo Tomás de Aquino la va a denominar sinderesis, que es un vocablo precisamente latino que significa que es la virtud intelectual que facilita el conocimiento habitual de estos primeros principios,
prácticos del obrar, ¿sí? Igualmente, que la ley natural sea universal hace el proceso del conocimiento y realización de estos principios, ¿sí? Que se captan por intuición, ¿sí? Es decir, ¿no? Todos los seres humanos también nos regimos por la intuición. Entonces, o también como le van a llamar los filósofos, la connaturalidad, ¿sí? Puesto que hay que percatarse, es algo que dentro de nosotros se percata de algo que construye el propio ser humano, con sus exigencias claras y naturales. Por un ejemplo concreto, ¿no? Los preceptos del Decálogo, o bien llamados los 10 mandamientos, están entrañados en la naturaleza humana y también quedan incluidos dentro de la ley natural. En la clase anterior, cuando vimos precisamente la ley jurídica, les mencioné que precisamente la ley positiva, es decir, la parte material de la ley eterna y ley natural, se manifiesta en los códigos civiles. Y entonces, si en los 10 mandamientos vemos no robarás, en los códigos civiles también encontramos la misma prohibición, ¿sí? Nada más que uno se castiga de manera aquí en la tierra, con la cárcel, y la otra se castiga de manera trascendental, ¿sí? Es decir, después de la muerte. Y finalmente, precisamente en esta línea de primero teniendo ley eterna, que la ley natural participa de la ley eterna, ¿cómo se hace eso material? ¿Cómo se materializa en la vida del ser humano? ¿Cómo lo podemos tener tangible? Pues a través de la ley positiva. ¿Y qué es la ley positiva? Bueno, es la que promulga explícitamente en un código y sirve como complemento a la ley natural, pues desarrolla y explica cómo debe actuar el hombre en situaciones más concretas. Estas leyes pueden ser divinas o humanas. El Decálogo dictado en el Sinaí es el ejemplo típico de la ley positiva divina. Las leyes positivas humanas abarcan todo lo que se llama derecho positivo, incluyendo las constituciones de los países, los códigos civiles, etc. La ley positiva, y aquí precisamente tenemos lo que Santo Tomás menciona, ¿sí? La ley positiva, o la ley moral también, podemos hablar de eso, tiene que ser justa, ¿sí? Que esté de acuerdo con la ley natural, ¿sí? En el momento en que un legislador dictamine algo en contra de la ley natural, está en contra de la razón y del bien común. Su ley, por tanto, no puede ser justa. La base de toda ley positiva es la ley natural. La ley positiva debe de ser estable, ¿sí? Significa que no poseyendo la inmutabilidad que es propia de la ley natural, es desear que al menos tenga un cierto lapso razonable de vigencia para que coopere efectivamente al bien de la comunidad. Por último, debe de ser útil. Para esto sería necesario que no se multiplicaran en exceso, pues darían origen a una opresión contraproducente en lo que se refiere a su realización. Y entonces, bueno, se preguntan precisamente que estamos dentro de las normas éticas fundamentales. Santo Tomás las menciona como las leyes morales. Entonces, ¿qué son las leyes morales? Es la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene autoridad, ¿sí? Entonces vamos a ver estas 4 características de la ley moral según Santo Tomás, porque en el ejercicio de la página 130 vamos a trabajar cuál es la diferencia entre la ley física y la ley moral, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ley moral desde Santo Tomás? Bueno, ya lo definimos y vamos a ver las 4 características. Bueno, ¿qué es la ordenación de la razón? Es decir, es que se establece un orden de medios conducentes a un fin, ¿vale? O sea, la ley moral se ordena o tiene una causa final que debe de ser la razón, ¿vale? Bien, dirigida al bien común, ¿sale? Es decir, es una ley que debe de ser o debe provocar bien a toda la sociedad, no nada más a un individuo particular. No hay ley moral individual, hay ley moral comunitaria, ¿sí? Es decir, bien común es diferente a la suma de individuos,
¿vale? Debe de ser promulgada, ¿sí? Para que tenga fuerza obligatoria, se debe usar un medio oficial, que es lo que acabamos de mencionar acá, ¿sí? ¿Cómo se promulga la ley moral y cómo se puede tener fuerza obligatoria? Pues a través de la ley positiva. Y ya vimos que la ley positiva es justa, estable y útil, ¿sale? Bien. Y finalmente, ¿quién puede promulgar esta ley moral? Pues quien tiene autoridad, ¿vale? ¿Y quién tiene autoridad? Pues precisamente lo tienen los gobiernos y las instituciones religiosas, ¿sí? Entonces, ahí está la noción de ley moral. Entonces, en resumen, ya para concluir esta pequeña videoclase y puedan pasar a resolver las páginas 130, 131, 132 y 133. Para eso van a poder ir al apéndice que se encuentra en la página 349 a la 351. Ya saben que cualquier duda o pregunta pueden expresarla en la caja de comentarios en el Classroom y tendremos que la resolveremos lo más pronto posible. Bien, entonces en resumen, la ley eterna rige el universo desde la mente divina. La ley natural es una participación de esa ley eterna y rige al hombre en sus actos libres. La ley positiva es un complemento de la anterior, es decir, de la ley natural, y en ella debe basarse para que sea justa. Muchas gracias y nos seguimos viendo pronto. Hasta luego.